Muy buenas tardes. En realidad estamos tratando el tema de la antropología bíblica, pero le hemos titulado El ser humano según Dios, porque esta es la perspectiva de Dios expresada en las Sagradas Escrituras, en la Biblia, en diferentes partes de las Sagradas Escrituras. Entonces, tenemos el privilegio de tener la perspectiva de Dios sobre el ser humano. En realidad, Él es su creador, Él es nuestro creador y por lo tanto sabe lo que hizo, lo que diseñó y cómo lo hizo, ¿no? Entonces, Él describe aquí en su palabra, en Job capítulo 32, versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. Ustedes recuerdan que Dios creó a Adán y Eva del barro, del polvo de la tierra, y sopló sobre ellos el aliento de Dios. Ese soplo de Dios también es la palabra espíritu. El espíritu de Dios en realidad vino a morar en el espíritu del ser humano, del hombre, de Adán, y cobró vida. A partir de ahí existe el ser humano, que es un ser tripartito, tiene cuerpo, alma y espíritu. Entonces, el soplo del Omnipotente es el soplo del Dios Todopoderoso, es el que hace que entienda, que tengamos la capacidad de razonar, de pensar y de actuar. Igualmente, en la palabra del Señor dice lo siguiente, en otro pasaje bíblico, en Job 32, versículo 8, dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hizo, pero en 1 Corintios 2:11 dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Es decir, a través del Espíritu Santo de Dios recibimos la revelación de lo que Dios es, de lo que Dios hace, ¿verdad? Sin el Espíritu de Dios, el ser humano, ni Moisés, que escribió los primeros 5 libros de la Biblia, ni Josué, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles del Nuevo Testamento pudieran haber escrito inspirados por Dios. Justamente la inspiración la da el Espíritu Santo, la revelación la da el Espíritu Santo, la iluminación que tenemos nosotros para comprender esos pasajes bíblicos nos las da también el Espíritu Santo. El que nos sella con la presencia de Dios y con podríamos decir, con el sello de Dios es el Espíritu Santo, dice el Nuevo Testamento. Entonces, realmente ese Espíritu Santo es Dios, tiene inteligencia, tiene capacidad para hablar, guía, transforma la vida de una persona. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es realmente lo que dice ser, es Dios mismo. Entonces, ningún ser humano pudo revelar lo que sucedió, por ejemplo, en la creación del universo, en la creación del hombre, pero Dios lo reveló a Moisés en el tiempo del Antiguo Testamento. En 1 Corintios capítulo 14, versículo 2 dice la palabra del Señor, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu hable misterios. Entonces, al hablar en lenguas, es don de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento, como todos los dones que nos da Dios de milagros, de fe, dones de interpretación de lenguas, dones de sabiduría, dones de ciencia, dones de profecía, y todos los dones que nos da Dios nos las da en realidad a través del Espíritu Santo. Y por lo tanto, el don de lenguas y la interpretación de lenguas también, el Espíritu Santo es el que nos da ese regalo. En Efesios 1:17 dice la palabra del Señor, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí especifica el apóstol Pablo que está orando para que Dios le dé a los efesios espíritu de sabiduría. Sabiduría es saber lo bueno y hacerlo, saber lo que a Dios le agrada y hacerlo. Y de revelación también en el conocimiento de Él. Nosotros necesitamos más, podríamos decir, la iluminación del Espíritu Santo para comprender la revelación de Dios aquí en nuestro tiempo, en su palabra, para nuestra generación, ¿verdad? Para que tengamos la capacidad de entender y aplicarla a nuestra vida. Entonces, en Efesios 4:23 dice la palabra del Señor, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Dios quiere que
nuestra mente sea renovada por el Espíritu Santo de Dios, que recibamos los pensamientos de Dios en nuestra mente y de esa manera vamos a estar haciendo lo que a Él le agrada. En Romanos 8:16 dice la palabra del Señor: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo es el que da testimonio al espíritu del ser humano de que somos hijos de Dios. Nos sentimos en paz con Él, tenemos gozo, tenemos alegría, tenemos motivación, tenemos un propósito para vivir. Entonces Dios nos llena con su presencia, con su gracia, con su unción, con su autoridad. Nos da todo lo que necesitamos, de manera que solamente en Él estamos completos. En 1 Corintios 14:15 dice: ¿qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces se puede orar con los 5 sentidos, pero también se puede orar en el espíritu, que es orar en lenguas. La palabra del Señor en Romanos 1, versículo 9 dice: pero testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Entonces el apóstol Pablo está escribiéndole a los romanos y les dice que sirve a Dios en el espíritu, o sea, está en comunión él con Dios, y de esa manera puede realizar un servicio que sea agradable delante de él. Entonces, en Filipenses 1:27 dice: solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Entonces Dios quiere que estemos firmes en un mismo espíritu, significa un mismo sentir, un solo propósito, que no haya nada que estorbe la unidad del cuerpo de Cristo, la unidad de la iglesia, y de esa manera vamos a agradar al Señor. Entonces podamos hoy decirle al Señor que queremos servirle con todo nuestro ser, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, que queremos glorificarle a Él, y de esa manera